Hola, mi nombre es Gustavo, soy instructor del taller de fotografía análoga y en esta clase vamos a hablar del uso del modo manual en tu cámara fotográfica. Si tienes una cámara análoga antigua que solo opera en modo manual o tienes una moderna que puede funcionar de forma automática, semiautomática o manual, esta clase te va a interesar. Sin duda podemos hacer buenas fotografías en el modo automático, pero en el modo manual tenemos más recursos y podemos conseguir con seguridad el resultado que deseamos. Recordemos el triángulo de exposición, que es ese gráfico que hace referencia a las tres variables fundamentales que determinan la exposición fotográfica y cómo se relacionan entre sí. En el modo manual de la cámara tienes el control total de esas variables. La primera de ellas es la sensibilidad del elemento en que se registra la imagen. En el caso de las cámaras digitales, la sensibilidad está en la electrónica del sensor y se puede variar en cada fotografía. En las cámaras análogas, la sensibilidad depende de la película, no se puede cambiar y es igual para todo el rollo. El segundo elemento que podemos variar es el diámetro del diafragma que se ubica en el lente u objetivo, el cual sí se puede modificar en cada exposición. La tercera variable es la velocidad de obturación o tiempo de exposición, que también podemos programar a nuestro gusto en cada toma. Variando cada uno de estos parámetros obtenemos resultados diferentes. Recordemos que el elemento esencial en la fotografía es la luz, y la cantidad que se necesita depende de la sensibilidad de la película. Como en las cámaras análogas es igual para todo el rollo, el primer paso es decidir qué tipo de película necesitamos, y la elección primera está en función de las condiciones de iluminación que prevalecerán cuando hagamos las fotografías. Si la luz es escasa, usaremos una película de sensibilidad alta, de ISO 400 en adelante. Si serán escenas con luz de día, con buen sol o con una buena iluminación artificial, podemos elegir ISO 200, ISO 100 o tal vez otra película menos sensible. La sensibilidad de la película depende del tipo y combinación de sales de plata empleadas en su fabricación. Por lo regular, las emulsiones más sensibles emplean sales de mayor tamaño, por lo que el grano, que son esos pequeños puntos que vemos en la imagen, se hace más evidente en ampliaciones de mayor tamaño, factor a tomar en cuenta en la elección de la película. El equivalente del grano en la fotografía digital es el ruido, que aumenta cuando aumentamos el ISO. Una vez que tenemos la sensibilidad definida, solo podemos variar el diámetro del diafragma a un número F y el tiempo de exposición. La cantidad de luz necesaria nos la dará el exposímetro o fotómetro, que es un dispositivo que mide la cantidad de luz reflejada por la escena y nos devuelve diferentes combinaciones de tiempo de exposición y tamaño del diafragma para obtener una imagen correctamente expuesta. Vamos a hacer una similitud entre la cantidad de luz necesaria para una exposición fotográfica y una cierta cantidad de agua que necesitamos en un recipiente. El agua la podemos obtener por medio de una válvula o llave con un orificio pequeño durante largo tiempo, o mediante una llave con un gran orificio durante un corto tiempo. En ambos casos, la cantidad de agua será la misma, pero obtenida bajo condiciones diferentes. En nuestra cámara, para obtener una foto bien expuesta, pasa algo similar. La luz que necesita la película la podemos obtener con un diafragma grande en un breve lapso o con uno pequeño en un tiempo mucho más largo. Aquí lo importante es saber que con diámetros de diafragma y tiempos de exposición distintos vamos a obtener imágenes correctamente expuestas pero con características diferentes. Las aberturas del diafragma se identifican con los números F, que corresponden a fracciones de la distancia focal. La distancia focal es la distancia que existe entre el plano de la película donde se forma la imagen y el plano donde se localiza el lente del objetivo. Los números F que pueden tener los objetivos son, entre otros, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 o 22. Y como estos números son fracciones de la distancia focal, los números F más pequeños corresponden a los diámetros más grandes y los más grandes a los tamaños más pequeños. Al cambio entre uno y otro número se le conoce como paso. Algunos lentes suelen tener pasos intermedios como el 1.7, 1.8 o 3.5.
En el caso de los tiempos de exposición, la mayoría de las cámaras análogas tienen programados tiempos que inician en un segundo y siguen en fracciones de este, como un medio, un cuarto, un octavo, un quinceavo, un treintavo, un 60, un 125, un 250, un 500 y un milésimo. Las más modernas cuentan también con un 2000, un 4000 y un 8000. Y se representan en el dial de velocidades con el denominador de la fracción, esto es solamente con el número 1, 2, 4, 8, etc. Y como en el caso de los números f, al cambio entre cada velocidad se le llama paso. Y si nos fijamos entre paso y paso, el tiempo de exposición se duplica o se reduce a la mitad. Por ejemplo, un medio es el doble de tiempo de un cuarto, así como un milésimo es la mitad de un 500. Lo mismo sucede con los números f. En ellos, en cada paso, el área por la que penetra la luz se duplica o reduce a la mitad. Por ejemplo, el área del diafragma 1.4 es el doble del área del diafragma 2. De la misma forma, el área del diafragma 16 es la mitad del área del diafragma 11. Y esto nos lleva a una ley muy conocida en la fotografía, que es la ley de la reciprocidad, la cual nos dice que si aumentamos un paso el número f, por ejemplo, de 4 a 2.8, en el que aumenta el área y en consecuencia pasa más luz, para tener la misma cantidad de luz en la película, debemos reducir un paso el tiempo de exposición, por ejemplo, de un 250 a un 500, es decir, menos tiempo. Podríamos pensar que para qué tantas combinaciones si al final la película va a recibir la misma cantidad de luz. Y la respuesta es que con cada diafragma o con cada velocidad el resultado es diferente. Hagamos un paréntesis y hablemos de la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Se dice que es la zona de la fotografía que podemos apreciar como nítida o enfocada. Podemos hacer un ejercicio viendo varias fotografías y dándonos cuenta cuáles de ellas tienen mayor profundidad de campo. Podremos observar cómo se pierde la nitidez antes y después del punto enfocado. Y aquí viene lo interesante. Un diámetro de diafragma grande que corresponde a un número f pequeño nos va a dar una imagen con poca profundidad de campo. Con un número f grande que representa un diafragma pequeño, obtenemos mucha profundidad de campo. Con este conocimiento ya podemos elegir el diafragma. Si queremos, por ejemplo, una fotografía de un paisaje en la que necesitemos mucha nitidez desde un punto muy cercano hasta uno muy lejano, usaremos un diámetro de diafragma pequeño, es decir, un número f grande. Por el contrario, si pensamos hacer un retrato y deseamos resaltar al sujeto con un fondo desenfocado, vamos a usar un diafragma de mayor diámetro. Recordemos, un número f menor. Además del diafragma existen otros factores que influyen en la profundidad de campo. Uno de ellos es la distancia de enfoque al sujeto. Entre más distante sea, mayor profundidad de campo. Y entre más cerca estemos de él, menor profundidad. El otro factor es la longitud focal del objetivo. Los lentes de focal corta, como los angulares o grandes angulares, producen mayor profundidad de campo contra los telefotos que la reducen considerablemente. El tercer factor o parámetro de la cámara que podemos variar es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es el tiempo que permanece abierto el obturador de la cámara. El obturador es esa puerta o ventana que se abre o cierra para que pase la luz a la película a través del diafragma. Igual que sucede con el diafragma, diferentes tiempos de exposición nos dan resultados diferentes. El primer efecto que tenemos al variar el tiempo de exposición es la cantidad de luz que llega a la película. Si ya elegimos un diafragma f, variando la velocidad en más o en menos, obtendremos una imagen sobreexpuesta o subexpuesta, esto es, con mayor o menor luz de una exposición normal. Pensemos que tiempos de exposición tales como un 60 o un 125 de segundo, aunque aparentemente son muy cortos, pueden resultar muy largos para capturar objetos que se mueven a velocidades muy altas y cambian su posición rápidamente. Tenemos como ejemplo los automóviles durante una carrera, la hélice de un avión, el aleteo de un ave, escenas deportivas, etc. Por esta razón, si tomamos este tipo de imágenes con tiempos relativamente largos, el resultado será una fotografía borrosa,
porque se capturaron las diferentes posiciones que tuvo el objeto durante la toma. Este efecto nos puede ayudar, sin embargo, si lo que queremos es capturar el movimiento. Junto con otros elementos compositivos, podemos lograr una buena imagen. Si por el contrario lo que deseamos es tener un detalle del movimiento, tendremos que utilizar tiempos de exposición muy cortos para poder congelar la imagen, porque en un tiempo pequeño de obturación el objeto estará prácticamente en el mismo lugar sin que se registre su movimiento. Podemos también conseguir buenos efectos si combinamos varias técnicas. Podemos, por ejemplo, seguir con nuestra cámara un sujeto en movimiento y disparar mientras lo seguimos. Así obtendremos una imagen nítida del sujeto y un fondo borroso. A esta técnica se le conoce como paneo. Todos estos efectos los podemos conseguir en el modo manual de la cámara, en donde escogemos los parámetros adecuados para obtener la composición que deseamos. En el modo automático, la cámara elegirá siempre los valores con que fue programada para conseguir la imagen más nítida posible, regularmente empleando la combinación entre el menor diafragma y menor tiempo de exposición para lograr la mayor nitidez y profundidad de campo y evitar borrosidades por trepidación de la cámara en el momento de disparar. Recuerden que el límite está en nuestra imaginación. Prueben con todas las combinaciones posibles hasta encontrar lo que les guste. Experimenten con su cámara digital y pónganlo en práctica en su cámara análoga. Saludos y muchas gracias por su atención.